buenos días, hermanos de Iglesia Pentecostés Primitiva del Puerto San José. Les saludamos con un fuerte abrazo a todos ustedes, creyendo que Dios está haciendo su obra en todos nosotros, creyendo que lo que estamos haciendo en estos 40 días de ayuno es un llamado a la oración y que a través de ese llamado a la oración la gente se está levantando para poder interceder y poder pelear la buena batalla de la fe a cual Dios nos ha llamado. Estamos en la segunda semana. Hoy es nuestro primer día. Hoy estamos a 29 de junio. Hoy estamos con el apóstol Hugo David Hernández desde Los Ángeles, California. El tema de esta semana va a ser la oración en tiempos de crisis y el tema para el día de hoy es orad porque no sabéis el tiempo, basados en el versículo de Marcos capítulo 13, verso 33, recordándoles que esta segunda semana está a cargo de los caballeros, de los cuales nos estaremos reuniendo en nuestras casas para poder interceder y pedirle a Dios por todas las peticiones que se han dado a nuestra página de Facebook y también a nuestro WhatsApp. Así que usted puede mandarnos su petición. Estamos orando, hay un grupo de hermanos y hermanas orando, intercediendo por cada petición, así que mándenos sus mensajes, nosotros estamos orando. Y hoy pues dejamos el tiempo al apóstol Hugo David Hernández desde Los Ángeles, California, el cual nos trae el tema orad porque no sabéis el tiempo. Apóstol, el tiempo es para usted. Bendiciones, hermanitos amados, les habla el apóstol Hugo Hernández. Quisiera iniciar en esta mañana haciendo una oración especialmente por el pueblo de Dios, ¿verdad? Por nuestra gente, donde quiera que esté. Queremos principiar también haciendo una oración. Padre, gracias, Señor, por esta linda mañana que nos das aquí en California, Señor. Gracias por nuestros hermanos, hermanas, Señor, que van a poder ver este video y escuchar este audio. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que todo lo que se hable esta mañana, Señor, sea de tu agrado y que las vidas, Padre Santo, sean edificadas. Desde ya bendigo a cada uno de nuestros hermanos allá en Iglesia Primitiva del Puerto de San José y de todas las iglesias Primitiva Internacional que están en varias naciones. Padre, en el nombre de Jesús, desde ya los bendecimos y creemos, Señor, que estás con nosotros. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar en esta hora sobre que la oración, o sea, que la crisis no debe de apagar la oración. Y quiero comenzar hablando acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Porque la Biblia, hermano, habla en el capítulo 5 y verso 7 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5 y verso 7 dice que Cristo en los días de su vida física, dice una versión. Otra versión dice en los días de su humanidad, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y eso, hermanos, es lo que hoy quiero comenzar hablando acerca de la humanidad de Jesús, porque recuérdense que el Señor desde que nació fue perseguido, o sea, el Señor vino ciertamente a dar vida y a dar vida en abundancia, pero Él como humano, como ser humano, tuvo mucha persecución, vivió en muchas crisis, tanto los hombres lo atacaban, los fariseos, los publicanos, los saduceos, etcétera, siempre trataron de perseguir al Señor. Incluso cuando nació, si ustedes recuerdan, Herodes mandó a matar a todos los niños, pensando que en los niños que mataron, ahí estaba
Jesús. Entonces yo veo que Jesús, hermanos, que desde que nació, dije, ya fue perseguido, pero el asunto era para que él abandonara el propósito divino que traía del Padre. Y ese propósito divino era salvar a toda la humanidad. Pero lo que me llama la atención que aunque el Señor vivió en tiempo de crisis ante la adversidad que le rodeaba, pero nunca, fíjese qué interesante, nunca el enemigo pudo apagar su oración hacia el Padre. Porque si usted mira en la Biblia, encontramos que Jesús de buena mañana se levantaba y se iba al monte, se iba al desierto a orar, a tener comunión con el Padre. Y yo creo, hermanos, que eso hace que la oración, o sea, el fuego no se apague cuando nosotros a través de los problemas que estamos viviendo, que hemos vivido, no abandonamos la oración. Y muy interesante porque Levítico también habla, ¿verdad? En el capítulo 6 de Levítico y verso 12 y 13. Ahí habla la Biblia que el sacerdote era el que tenía que prender el fuego del altar. Dice cada mañana, no dice cada tarde o cada noche, sino que dice ahí que el sacerdote, y recuérdate que el sacerdote puede ser un ministro del Señor, puede ser un padre de familia, etcétera. Entonces nosotros somos los encargados de encender ese fuego. O sea, aunque estemos en momentos difíciles, ya sea en crisis de enfermedad, en crisis financiera, en crisis familiar, el deber del sacerdote es encender el fuego desde la mañana, porque dice que ese fuego debía de arder tanto de día como de noche. Y el combustible que le echaban a ese fuego, a ese altar, para que el fuego estuviera encendido, el combustible era la leña. Entonces yo creo que la leña, hermanos, tipifica la oración que cada uno de nosotros hace, para que ese fuego que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu no se apague en nosotros. Aunque hoy tengamos luchas, aunque hoy tengamos, ya dije, escaseces, pero el combustible que nosotros tenemos que aplicar cada mañana es, hermanos, la oración. Y fíjense qué interesante, porque la oración es la que mantiene el fuego encendido en el altar. Por eso me gusta que cuando los israelitas en el desierto recogían el maná, porque ellos dormían y en las panaderías del cielo se estaba fabricando el pan que descendía cada mañana sobre el césped ahí en el desierto. Pero ese pan o ese maná había que recogerlo temprano, porque dice que si lo recogían más tarde, cuando el sol ya calentaba, dice que el maná se engusanaba y no podían guardar tampoco para otro día, porque también se engusanaba. Entonces lo que nos dice, hermanos amados de iglesia primitiva, es que nosotros tenemos que encender el fuego todos los días. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea el problema que estemos viviendo o pasando ahora. El deber de nosotros es encender el fuego cada mañana, es decir, levantarnos temprano a orar, levantarnos a buena hora a buscar la presencia de Dios, y eso hará
hermanos, que la oración no se apague en medio de la crisis que estamos viviendo. Puedo decir, en medio de esta pandemia que está viviendo el mundo. Nunca se va a apagar la oración mientras nosotros estemos alimentando ese altar con el combustible que se llama oración. Nunca se va a apagar. Por eso me gusta que en los días de su carne, dice la Biblia, o en los días de su vida física, dice otra versión, y otra versión dice en los días de su humanidad, hablando de Jesús. Dice que él, hermanos, ofreciendo ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y mira qué interesante, porque dice el verso 7, donde estoy leyendo del capítulo 5 de Hebreos, que fue oído por su temor reverente. Fíjate, y muchos me preguntan a mí, pero Dios no lo pudo librar de la muerte porque siempre murió el Señor. Es cierto, pero lo libró de la muerte porque al tercer día el Señor resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces eso hará, mis hermanos, que la oración, que la crisis, perdón, no apague tu oración en medio de este tiempo que estamos viviendo. Maquito. Apóstol, aquí estoy leyendo la cita clave que pusimos esta mañana de Marcos 13:33. Sí, muy bien. Tengo una nueva versión internacional que dice: estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Le comento algo rapidito. Yo estoy entendiendo que uno como cristiano debe estar orando todo el tiempo porque uno no sabe cuándo va a llegar. Se lo comento porque a principio de este año no teníamos una idea nosotros de una crisis de enfermedad mundial, de una pandemia mundial. Teníamos planes, teníamos propósitos, incluso habíamos planificado estos 40 días de ayuno, hacerlo fuerte, grande, y teníamos planes en nuestros corazones de grandezas para llegar a más gente en relación a que la oración nos ayuda a seguir adelante, pero los planes cambiaron totalmente y no los teníamos nosotros en nuestros planes. Entonces, la Biblia acá nos llama que nosotros debemos de vigilar todo el tiempo, porque no sabemos la verdad. O sea, muchas veces nosotros tenemos planes, pero no sabemos lo que va a pasar, y estos tiempos nos están demostrando ahora de que se cumple esta palabra, que tenemos que estar vigilando, que tenemos que estar alertas, porque la verdad no sabemos cuándo en verdad la crisis va a llegar, cuándo la crisis nos va a tocar. Y hoy estamos comprobando que si estamos alertas, estamos vigilantes, la pandemia, las crisis, los problemas no nos van a afectar porque vamos a estar fuertes en la oración. Amén. Fíjate qué importante, porque eso es lo que en verdad el versículo dice, ¿verdad? Que el Señor no esperó orar hasta que fue a la cruz o hasta que estuvo en el Getsemaní, ¿verdad? Pidiéndole, porque si tú miras el Señor en el Getsemaní, dice, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro cuando él ya estaba en su último momento, ¿verdad? En el Getsemaní. Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y volvió a sus discípulos y dice, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo. Entonces, el problema, hermano, lo que tú estás diciendo, muy, muy interesante, porque el problema nuestro es que muchas veces oramos hasta cuando tenemos el problema encima, ¿verdad? Ahí es donde clamamos y mucha gente se frustra porque quiere que en ese instante Dios les responda. Pero el Señor, como te repito,
desde que él tuvo conciencia ya como humano, como persona, si algo él nunca descuidó, fue la comunión con su Padre. O sea, a través de la oración, él tuvo comunicación con el Padre. Porque acuérdate que cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios a través de Jesucristo. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, entonces es cuando Dios está hablando con nosotros. Es muy diferente. Pero lo que te quiero decir, y muy acertado, es que no debemos esperar que se venga la luz, la avalancha encima, para entonces gritar y decir, Señor, ayúdame porque ya no aguanto, sácame de esta crisis, ya no aguanto este encierro. Pero es porque en verdad el fuego del altar que estoy hablando está apagado. Y eso me gusta porque aún le dijo él al apóstol Pedro, ¿verdad? No has podido velar ni una sola hora conmigo. Fíjate qué interesante, porque ahí sí que el horario, cuando oramos, especialmente en la mañana, es una hora. Si podemos orar más, gloria a Dios, ¿va? Pero el estar postrado delante de Dios clamando su misericordia es una hora, porque si tú me permites, Maquito, hay hermanos o hermanas, sin ofender a nadie, que solo oran y medio oran cuando van a comer o tienen una comida, medio oran. Pero ahí en adelante tú no los ves que estén orando o que estén buscando a Dios. Como te digo, quizás no, cuando no hay crisis, no digamos ahora que tenemos esto encima. Yo creo que ahora, en lugar de orar una hora nosotros, debemos de orar 2 horas clamando a Dios, no solo por nosotros, sino por todo el mundo. Y eso es lo interesante que yo veo aquí, hermano, en estos pasajes, que el Señor, si algo nos enseñó, puedo decir, o nos dejó como enseñanza, era que Él todo el tiempo tú lo mirabas orando, tú lo mirabas yendo al desierto, por ejemplo, allá donde tuvo la tentación, estuvo ahí 40 días y 40 noches, pero no estuvo de vacaciones, no estuvo en un hotel 5 estrellas, no, Él estuvo ahí en el desierto orando al Padre, porque él sabía que la situación para él era bien difícil como ser humano, ¿verdad? Porque él fue 100% Dios cuando estuvo en la tierra, pero también fue 100% humano. Entonces él sintió el dolor como nosotros lo sentimos hoy. Él sintió pues, el dolor de los clavos cuando ya lo crucificaron. Pero fíjate que qué interesante, porque él, cuando ya vino todo esto, él está bien orado. Él sabe que va a soportar esa prueba difícil que le vino por causa nuestra. Él sabía que iba a pasar esa prueba. Maquito. Sí, apóstol, es algo muy interesante reconocer esto de que la vida de Jesús estaba basada en la oración. Entonces, cuando venían los tiempos de dificultad, él sabía qué hacer, porque, como usted dijo, él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, y después, cabal después de salir del desierto, le viene la tentación, y él no estaba dudando de algo, sino que él sabía lo que tenía que decir, sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque ya había pasado 40 días y 40 noches en el desierto, entonces ya tenía la capacidad espiritual para enfrentar al enemigo. Entonces nosotros en este tiempo de crisis, si antes teníamos una vida de oración, ese tiempo de crisis lo que viene a hacer es fortalecer nuestra fe y nuestra convicción en Dios. O sea, este tiempo de crisis no tiene que afectar, porque si tenemos una vida de oración previa,
la crisis no va a hacer que mi fe decaiga. Mucha gente hoy está decayendo, mucha gente hoy está dudando, mucha gente está dándose por vencida. ¿Por qué? Porque no han tenido una vida de oración constante con Dios. Como decía usted, tal vez solo oran para cuando van a comer algo o solamente oran cuando necesitan una petición a Dios. Pero si tenemos una vida de oración constante, eso no va a hacer que desmayemos. La gente está desmayando, la gente se está dando por vencida porque no ha tenido una vida de oración. Y es el llamado hoy en día de nosotros como iglesia a todas las personas que nos oyen, a las personas que nos ven ahí por Facebook o por YouTube, es que nos levantemos a orar, que tengamos una vida de oración como Jesús. Apóstol, algo muy importante que le voy a comentar que me está hablando mucho en mi corazón hoy es que Dios me está diciendo algo muy importante. Jesús tuvo una vida de oración, pero usted leyó en Getsemaní y él dijo, Señor, si es de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, no se va a hacer tu voluntad, Jesús, se va a hacer mi voluntad. O sea, Dios le dijo no. Entonces, cuando Dios le dice no, Jesús, como tenía una vida de oración, él aceptó ese no y aceptó la voluntad de Dios. El problema es que hoy en día nosotros, cuando Dios nos dice no a algo, nos ponemos nos ponemos rebeldes contra Dios, nos ponemos desobedientes a Dios y hacemos un montón de cosas porque Dios me dijo que no. En cambio, si tenemos una vida de oración, vamos a aceptar el no de Dios. ¿Me entiende? Entonces vamos a aceptar y decir, ok, no es mi voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Le digo esto porque, apóstol, aquí hay gente que ha estado muriendo en estos últimos días por el caso del coronavirus, por el caso de gente que se está yendo con el Señor, y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios se lo tuvo que llevar? Entonces, ese es el no de Dios para nosotros. O sea, nosotros queremos que la gente se quede, pero Dios dice no. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que aceptar el no de Dios porque tenemos que estar confiados en que Dios es el que, o la voluntad de Dios es la que va a prevalecer más allá de mi voluntad. Apóstol. Amén. Correcto, hermano. Qué interesante lo que estás diciendo, porque sí hay mucha, yo miro aquí, ¿verdad? Cuando Jesús está ya como despidiéndose de la tierra y está orando fervientemente. Por eso me gusta cuando dice, leímos al principio, ¿verdad? En Hebreos 5:7, que ofreciendo ruegos y súplicas, hablando de Jesús, con fuerte clamor, imagínate, con fuerte clamor y lágrimas. Ese momento, porque el Señor no solo estuvo quizá llorando, porque acordate que la Biblia dice que de su cuerpo caían como gruesas gotas de sangre. O sea, él estaba en una intensidad tremenda en su oración, en ese clamor que él estaba haciendo al Padre, que se le rompieron los vasitos capilares del cuerpo, ¿va? Se le rompieron. Y él, en lugar de sudar, pues agua, dice que eran como gruesas gotas de sangre que le caían de su cuerpo. Entonces yo veo ahí en verdad la aflicción del Señor, el ruego y las súplicas con que él le habló al Padre en ese momento. Dice que fue con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y me gusta esto, hermano, y esto es lo que me gustaría que aplicaran nuestros hermanos de iglesia primitiva y donde nos estén oyendo, que el Señor fue oído. Es que Dios responde a la oración. El problema nuestro es que no estamos, como dice el apóstol Pablo, orando en el Espíritu. Hacemos una oración sencilla, una oración que quizás ni sabemos qué le estamos pidiendo a Dios, porque muchas veces nosotros somos buenos solo para pedirle a Dios, pero nunca nos gusta dar. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, o sea, caminar una milla más en la oración, porque Él dice que fue oído por su temor reverente que tenía el Señor Jesús. Fue oído del Padre.
Entonces, yo creo que muchas veces nosotros nos ensoberbecemos al querer que Dios haga nuestra voluntad y no la voluntad de Él. ¿Verdad? Aquí yo veo que el Señor Jesús fue oído porque Él tenía un temor reverente hacia el Padre. Y eso es lo que hoy creo que nos falta a nosotros, clamar, ser reverentes, humillarnos, buscar la presencia de Dios en una manera reverente y dejar que Dios haga su voluntad, lo que tú estás diciendo. Hay personas, yo conozco a hermanos muy amados, que pastores, miembros de iglesias que se fueron con el Señor, ¿me entendés? Y claro, eso pues duele, especialmente a las familias. Yo sé que es un duelo tremendo que hay en el mundo, pero yo más creo que el Señor ha hecho su voluntad, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es nosotros estar preparados, si es que nos tocara, ¿verdad? Tenemos que estar preparados con el Señor, pero mientras el Señor nos dé vida y vida en abundancia en esta tierra, nuestro deber ineludible es orar y dejar que Dios haga su voluntad. Así dice, como dice el Padre nuestro, así en el cielo como en la tierra. Maquito. Amén, amén, así es. O sea, al final de cuentas tenemos que estar muy seguros de que no va a ser lo que yo quiera, sino que va a ser lo que Dios pida, lo que Dios desee, o sea, su voluntad. Porque cuando yo tengo una vida de oración constante, yo cedo mi voluntad a la voluntad de Dios. Cuando yo reconozco, he tenido mi tiempo de comunión con Dios, yo cedo en mi parte de decir, ok, que se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. En cambio, cuando no cedemos nuestra voluntad es porque no tenemos comunión con nuestro Padre, o sea, no tenemos comunión con Él, porque incluso cuando estábamos pequeños y le pedíamos algo a papá o a mamá, y nos decían no estábamos seguros de que ellos, tal vez no llorábamos, hacíamos berrinche en un momento, pero estábamos seguros que ellos querían algo bueno para nosotros. O sea, ellos querían que nosotros tuviéramos algo mejor o que esa cosa nos iba a traer algo malo y no querían vernos el mal, sino vernos el bien. No lo entendíamos, pero con el pasar del tiempo sabíamos que ellos, por ser nuestros padres, nos cuidaban a nosotros. Es lo mismo en la oración. Si yo no mantengo una comunión con Dios, un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de relación con mi Padre, yo no voy a entender cuando Él me diga, ahora no. Ahora no quiero darte esto, yo ahora voy a hacer esto. Entonces, cuando yo no tengo comunión con Dios, no entiendo el no de Dios o no entiendo por qué estoy pasando la crisis. Porque mucha gente hoy está diciendo, no, es que Dios es malo con nosotros, Dios es un Dios perverso que nos mandó esta enfermedad. Y al final de cuentas, lo que Dios quiere que aprendamos algo, que aprendamos a confiar en Él a través de la crisis, porque Jesús no esperó a que la crisis viniera. Él ya estaba preparado antes de la crisis y es lo que nosotros debemos de estar hoy en día, preparados en oración constantemente para que cuando la crisis venga o la crisis que estamos viendo hoy no nos afecte en nuestro mover, en nuestros cimientos, estemos cimentados en la voluntad de Dios, estemos cimentados en la palabra de Dios, estemos cimentados en la oración con Dios para que nada nos mueva. Como decía el apóstol Pablo, a mí nada me separará del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios. Apóstol. Amén. Fíjate que sí, muy interesante porque yo he oído a mucha gente, incluso hermanos, ¿verdad? Aquí en California que están diciendo, ya queremos salir de esto y ya queremos andar en aviones, ya queremos andar en buenos restaurantes, en buenos hoteles. Y pues eso no es malo, ¿me entiendes? Pero lo que ellos no quieren es pagar el precio. O sea, les gusta la vida así fácil, siento yo. Mucho cristiano hoy le gusta que no tener problemas, no tener luchas, ¿verdad? Andar pues sin ninguna preocupación.
pero no quieren pagar el precio, o sea, buscar a Dios. Entonces hay gente que está deseando que esto se termine y claro, todos nosotros estamos orando, estamos humillados ante Dios, pidiendo su misericordia, ¿verdad? Para regresar al tiempo que digamos, donde no había esta terrible enfermedad, pues que teníamos nuestros problemas, pero no había este temor, este encierro, esta ansiedad que hay en mucha gente. Claro, todos queremos regresar, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a regresar? O sea, ¿vamos a seguir siendo los mismos? ¿Vamos a seguir llevando un evangelio mediocre? ¿Un evangelio sin poder? ¿O en verdad ahora vamos a aprender la lección y vamos a tener un temor más reverente hacia Dios, un respeto a su presencia? ¿Vamos ahora en verdad a servirle a Dios de corazón? ¿O solo cuando yo tengo ganas o solo cuando yo tengo tiempo, pero no queremos sacrificarnos, no queremos pues darle lo mejor al Señor? Entonces, esa es la pregunta. Y es lo que tú decías, que Dios está ahora mismo también mandándonos a nosotros, la iglesia, un mensaje. Nos está el Señor, siento yo, probando a nosotros también. En otras palabras, lo que Dios quiere de su iglesia es una iglesia regenerada, una iglesia, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, una iglesia gloriosa, que él viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia santificada, por una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea, dice, pues limpia y sin mancha, sin arruga. Entonces, eso es lo que Dios, hermano Maquito y hermanos que me escuchan, hoy está permitiendo que nosotros como iglesia ya cambiemos nuestra manera de ser, ¿verdad? Ya cambiemos quizás como esposos que somos, cambiemos nuestro trato con nuestra esposa, cambiemos nuestro trato con nuestros hijos, cambiemos nuestro trato con nuestros hermanos, que nos santifiquemos, que respetemos la presencia de Dios que está en nosotros y que se manifiesta en la casa de Dios cuando vamos a adorar a Dios a la casa. Y tú miras hoy, las puertas de los templos están cerradas, ¿verdad? Aquí pues en California ya se comenzaron a abrir algunos templos, pero te digo, lo importante es salir de esto. Sí, salir, yo quiero salir, yo quiero irme con mis nietos a comerme quizás me gusta mucho el IHOP acá, que hace ricos panque, y me gusta la comida, disfrutarla, y me gusta irme con mi nieto, con mi esposa, ¿verdad? Sin tener mucha restricción como antes. Pero yo sí soy consciente de que tengo que cambiar muchas cosas dentro de mí. Tengo que ser más amoroso. Tengo que ser pues más amable con la gente, o sea, más bondadoso, más misericordioso, porque la verdad que muchas veces nos hemos vuelto muy egoístas y creemos que la gloria que Dios nos ha dado es puramente nuestra, no es la gloria de Él, la presencia de Él. Entonces yo tengo que ser más reverente en todos mis actos, y es por eso que yo sí deseo salir de todo eso, pero puedo decir, a un mundo mejor, a un mundo, Maquito, donde voy a servir mejor a Dios, donde ya no voy a sentir pereza para buscar al Señor, ¿verdad? A un mundo donde si el Señor me llama a cualquier hora, yo puedo decir, Señor, aquí estoy,
Entonces eso es lo que yo creo, Maquito, que hoy la iglesia necesita cambiar, Maquito. Así es, necesitamos pues cambiar y reconocer en verdad que es Dios el que debe de actuar en nosotros, ¿verdad? Porque un cambio muy grande que se dio en la Biblia es el apóstol Pablo, ¿verdad? Después de perseguir a la iglesia, él se vuelve predicador de Jesucristo. Y un cambio que nunca se echó más para atrás, sino que se mantuvo en la fe. Y cada día iba cambiando. Incluso él le dijo, Señor, te he pedido 3 veces algo, pero tú me has dicho nada más, bástate de mi gracia. Y uno debe de aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y reconocer cuando en verdad estamos mal, cuando en verdad necesitamos hacer cambios, como usted lo decía, necesitamos tener más el carácter de Jesucristo dentro de nosotros, ¿verdad? Que las características de Dios se impregnen en nosotros, pero apóstol, eso no va a suceder nada más si no en verdad nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Usted, gracias a Dios, ¿cuántos años de ministerio tiene en el transcurrir de su vida? Y aún así usted reconoce y dice, yo quiero pues, cambiar algunas cosas. Y entonces podemos decir que todos los días tenemos que cambiar algo, de que todos los días el carácter de Cristo se pega en nosotros y debemos de decir nosotros en verdad necesito que Dios intervenga en mi forma de ser, porque tal vez nos acostumbramos a hacer algo en nuestras vidas, pero no dejamos que Dios actúe en nosotros, ¿verdad? Entonces, y algo también importante que me estaba dando aquí Dios ahorita era Jesús, después de la crisis de la tentación que tuvo, él salió victorioso y nosotros también vamos a salir victoriosos de esta crisis, ¿verdad? Porque Amén. la oración nos va a fortalecer y nos va a dar la victoria. Cuando esta crisis pase, vamos a salir victoriosos y decir, Señor, gracias porque permanecimos en nuestra fe, permanecimos en la confianza tuya y la victoria tú nos la diste. Jesús venció cualquier tentación del diablo, cualquier tentación de los fariseos. Él logró salir avante de la tentación, incluso venció la misma muerte, que aunque no quería la muerte, pero él la pudo vencer porque él creyó que la voluntad de Dios es mucho más grande que cualquier cosa y salió victorioso. Él aprendió de cada situación y salió victorioso de esa situación. Entonces nosotros tenemos que aprender como Jesús a salir victoriosos, que la oración en estos momentos de crisis nos va a dar la fortaleza necesaria para que cuando esto pase levantemos las manos y decir, Señor, gracias porque salimos victoriosos y seguir creciendo, porque después de la crisis también, aunque vengan tiempos de bonanza, hay que seguir orando, hay que seguir orando y hay que seguir orando. Eso, ¿no? Amén. Ahí me dices cuánto tiempo tenemos, porque quiero decir lo último. Ya tenemos unos minutos más, apóstol. Bueno, entonces, fíjate que estaba pensando ahorita en ese momento crucial que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando sale de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Donde tuvo él, o sea, eran maltratados y vivieron en una crisis terrible todo el tiempo. El pueblo de Israel ahí en Egipto, casi 430 años estuvieron ahí como esclavos, pero me gusta el momento que no solo el Señor lo libraba cuando ya las pestes, Él las comenzó a mandar, las plagas, ¿me entendés? Comenzó el Señor a azotar a Egipto, ¿va? Egipto significa mundo, ¿va? Entonces, ellos fueron guardados de ese momento terrible que estuvo pasando. Pero lo que más me encanta es cuando ellos ya salen y se van a topar con el mar Rojo, o sea, el mar Bermejo. Y cuando ellos alzan su mirada hacia atrás, viene el ejército de Faraón a quererlos recapturar y volverlos a esclavizar. Entonces, eso era una crisis de nervios, una crisis de angustia. Incluso algunos dijeron, bueno, ¿acaso no habían tumbas allá, no había un cementerio para que mejor muriéramos allá en Egipto, en la esclavitud? Y comenzaron a rebelarse, ¿verdad?, contra Moisés. Pero me gusta porque
es cuando Dios le dice a Moisés que extienda su vara, ¿verdad?, sobre el mar. Y la Biblia dice que el mar se partió en dos, ¿va? Se partió en dos y abrió un camino. Y acuérdate que ese camino es Cristo. Abrió ese camino y todo el pueblo de Israel pasó el mar en seco. O sea, no fue nada fácil, ¿verdad? Ver a los lados las grandes cantidades de agua que estaban sostenidas mientras el pueblo de Israel pasaba. Entonces yo veo, hermano, que hoy también el Señor va a abrir el mar para su pueblo. Dios está haciendo algo, eso a mí no me cabe, o sea, la mejor duda, que Dios está moviendo algo extraordinario, algo que mañana, cuando estemos al otro lado del mar, vamos a poder cantar, vamos a poder danzar, vamos a poder glorificar el nombre de Dios, porque vamos a ver el poder de Dios. Y yo creo que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Porque a estas alturas en que estamos, pues Dios ha sido benévolo con nosotros. Dios nos ha guardado a nuestros hijos, ha guardado a la esposa, a nosotros nos ha guardado, a nuestros nietos y a mucha gente que conocemos, ¿verdad? Que están orando también, los ha guardado. Pero en medio de esa crisis que estamos viviendo, debemos de saber que Dios está con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer, Maquito? Que la crisis que estamos viviendo, este temor, esta ansiedad, esta angustia, esta persecución, fíjate que anoche, como te estaba contando, me sentí un poco mal y el enemigo me estaba metiendo que yo estaba ya con ese mal, ¿verdad? Y ya se te vienen un montón pues de pensamientos negativos. Pero entonces cuando yo sentí esa aflicción, lo que hice fue doblar mis rodillas y para no hacerte largo, estuve orando casi toda la noche porque en verdad me sentía mal, me sentía como angustiado, ¿verdad? Pero luego que oré y que estuve en la presencia del Señor por un tiempo, ya luego pude descansar, pude dormir y ya amanecí bien, ¿verdad? Porque todo esto, hermano, trae mucha angustia, trae mucha persecución al mejor hombre espiritual. Hay momentos que nos sentimos como angustiados, pero, como dijo el apóstol, va angustiados, pero no destruidos. ¿Verdad? Estamos como pobres, dice, pero enriqueciendo a muchos. Entonces, ese, hermano, yo creo que es lo que el Señor está diciendo cuando dice en 2 de Crónicas 7:14. Él dice, si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta, o sea, la plaga, para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, entonces dice, si se humillare mi pueblo. Fíjate que ahí está nuevamente, porque el doblegarse uno a orar, hermano, es un sinónimo de humillación. Cuando tú doblas tu rodilla, cuando tú buscas a Dios, estás humillando tu corazón. Entonces, eso es aquí lo que está diciendo Dios. Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo buscare mi rostro, porque Él dice claramente, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate qué interesante, porque la sanidad viene cuando nosotros en medio de la crisis no dejamos apagar la oración en nuestro espíritu.
Y ahí viene no solo el perdón de Dios, sino que también viene la sanidad para la tierra. Y cuando habla de tierra, está hablando también del mundo, pero también está hablando del cuerpo, porque nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Entonces, ahí viene, hermano amado, lo que dice aquí, ¿verdad? Que perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces te decía en hoy que mucha gente está deseando volver a estar como antes, pero ¿para qué? Para seguir viviendo en el pecado, para seguir rebelándose contra Dios, porque aquí en California, en Los Ángeles, hemos visto que en medio de esta pandemia la gente se ha rebelado y andan asaltando y andan sin mascarillas. O sea, yo sé que hay una causa, pero no es de esa forma que se debe de uno promulgar para decir algo que no está bien. Pero yo creo con todo mi corazón, Maquito, que el Señor en este tiempo lo que nos está llamando como pueblo de Él, porque no dice si se humillara el mundo, ¿verdad? Sino dice si se humillara mi pueblo, o sea, la iglesia, porque el mundo nunca se va a humillar, ¿verdad? Y es por eso que yo creo que el Señor nos está llamando a humillarnos hoy y a no dejar que este sentir de la oración, que es un sentir del Espíritu Santo, se apague, hermano, en nuestra vida. Yo quiero decirle a todos mis hermanos que no dejemos apagar la oración en nuestro espíritu, sino que le pidamos a Dios de verdad que en medio de esta crisis, porque como dije hace un momento, la hemos sentido y hemos sentido muchas veces quizás que ya el Señor también nos está llamando, aunque de eso no tenemos duda de irnos con el Señor, pero en verdad tenemos muchas cosas que hacer todavía, ¿verdad? Tenemos mucha gente que orar por ellas, tenemos mucha gente que aconsejar. Bueno, yo siento una responsabilidad grande ahora más que nunca por las almas en Cristo, ¿verdad? Porque ni Dios mismo quiere, dice Él, no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Maquito. Sí, apóstol, es tiempo de humillar, la verdad, esta crisis nos tiene que hacer reflexionar, creo yo, reflexionar de nuestro papel como iglesia. Algo importante que quiero terminar diciendo también es con respecto a lo que usted decía del pueblo de Israel, cómo Dios lo sacó de Egipto. Ahora, cuando Dios mandó una plaga a Egipto, el propósito de la plaga es que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Como usted dijo, Egipto tipifica al mundo. Entonces, ahora nosotros, la iglesia, estábamos muy acostumbrados al mundo, estábamos tal vez muy pasivos y Dios nos manda esta plaga. ¿Para qué? Para que salgamos del mundo. La iglesia debe salir nuevamente del mundo, no acomodarse a lo que está el mundo, porque tal vez estábamos acostumbrados a los servicios, íbamos, veníamos, adorábamos, pero estábamos acostumbrados a lo que este mundo hacía. Igual estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba cosechando, tenía sus tierras, tenía eso, tenía lo otro, pero estaba esclavizado. Y nosotros, la iglesia en general, en todo el mundo, hemos estado todavía acostumbrados al mundo. Venimos, vamos, oramos de vez en cuando, pero es hora de que en verdad nosotros como iglesia salgamos del mundo y empecemos a hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Entonces, Dios me decía esto, que en verdad el pueblo de Israel salió, o sea, Dios mandó la peste a Egipto para que el pueblo de Israel saliera. Y nosotros que somos también el pueblo de Dios, es necesario que salgamos de este mundo y que empecemos a hacer nuestro trabajo, a seguir orando, a seguir intercediendo, a seguir peleando la buena batalla de la fe, no con debilidad, sino que fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, fortalecidos en Dios. Y lo principal es la humillación, reconocer. Cuando yo me humillo delante de Dios, yo reconozco su poderío, reconozco su autoridad y reconozco que Él es el que puede hacer las cosas y no yo en mis propias fuerzas. Apóstol.
Amén. Fíjate que ya para terminar, termino con el ejemplo que Jesús nos da, ¿verdad? Y admiro aquí al Señor de una manera extraordinaria, porque dice que fue en los días de su carne, fue en los días de su humanidad del Señor, que Él ofreció ruegos y ofreció súplicas con fuerte, dice, clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y la Biblia dice, fue oído por su temor reverente. Entonces, yo creo con todo mi corazón que esto no dejará, si nosotros tomamos ese ejemplo del Señor Jesús, ese es el modelo para mí a seguir, especialmente en este tiempo, el modelo que es Jesús, que Él nunca permitió que las luchas que Él tuvo, las batallas que libró, Él perdió su comunicación con el Padre. Aún, ¿te acuerdas que aún en la cruz del Calvario, cuando Él está agonizando clavado en aquella cruz y Él está hablando con el Padre? Él está hablando con el Padre todavía, encomendándose a Él, y por último, ese Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, mira qué relación más linda que hubo entre Jesús y el Padre Celestial. Yo creo que nosotros como seres humanos también podemos tener una relación con el Padre, ¿verdad? Podemos tener una relación con el Hijo, con Jesucristo, y lo podemos lograr a través del Espíritu Santo, que es el que nos impulsa, es el que nos impele a buscar a Dios, a leer su palabra, etcétera. Él es que nos empuja a buscar la presencia bendita del Señor. Así que, mis hermanos, yo creo que debemos de terminar orando en esta mañana, dándole gracias a Dios por este momento tan especial. No sé si tenías alguna cosa más, Maquito, antes de orar. No, apóstol, estamos ahí ya finalizando el tiempo. Creo que es mejor que, como usted decía, que lo terminemos en oración, ¿verdad? Vamos a terminar orando y vamos a siempre a pedirle a Dios. Estamos orando un grupo de personas acá por las peticiones, estamos recibiendo las peticiones de cada uno. Recuerde, hermano, que nos escuche, que nos ve, y puede mandarnos su petición de oración a través de Messenger o a través del número de WhatsApp que ya está publicado en la página. Estamos recibiendo las oraciones y el pastor Sergio también está en la iglesia orando. Él va temprano a la iglesia a orar por cada una de las peticiones, así que usted puede mandar su petición. Estamos orando, estamos intercediendo, y recuérdese que esta batalla no la debe pelear solo, sino que estamos orando unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que vamos a terminar orando, pastor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud que nos da, Señor Jesucristo. Gracias por las batallas que hoy estamos librando, Dios. Venimos en el nombre de Jesús, papá, a pedirte que ayudes, Señor, a tu pueblo especialmente. Aquel pueblo, Señor, que está pasando, quizás, Señor, en medio de este mar embravecido, Señor, pero que tú lo estás librando. Tú los estás guardando, Señor, mientras pasamos esta tormenta, mientras pasamos, Señor, esta tempestad que está rugiendo, Señor, alrededor nuestro, alrededor de la tierra. Dios mío, yo te clamo ahora, Padre, que bendigas grandemente, Señor, el trabajo de mis hermanos de Primitiva, Señor, allá en el puerto de San José. Que les bendiga, Señor, por ese trabajo que están haciendo,
en pro de las almas, Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, les enviamos, Señor, mucha fuerza, Señor. Les enviamos mucho ánimo en esta hora. Les enviamos, Señor, hasta donde ellos están, que se fortalezcan en el poder de su fuerza y que no desmayen, Señor Jesús. Ahora mismo, Padre, lo creemos, lo recibimos, y que cada uno, Señor, de los líderes, los pastores, Señor, de Iglesia Primitiva, Padre, reciban nuevas fuerzas, reciban nuevo aliento, y que no desmayen ante ninguna ansiedad, ningún problema que estén pasando. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, los encomiendo en tus manos, y de tus manos, Señor, nadie los arrebata. Amén. Amén, apóstol. Nos despedimos entonces a los hermanos de Iglesia Primitiva. Estamos en 40 días de ayuno. Estamos ya en la segunda semana de estos 40 días de ayuno y seguiremos siempre orando e intercediendo. Dios los bendiga.